¿Qué podemos observar del régimen TT? Que tiene técnica de funcionamiento. Es desconexión al primer defecto, ya sea una fuga que haga actuar la protección diferencial. ¿Cuál es la técnica de protección? Interconexión y puesta a tierra de toda la masa metálica. Lo ideal es que todo lo metálico esté puesto a tierra, en cualquier tipo de instalación. ¿Cómo se efectúa la desconexión? Por el interruptor diferencial, que para las viviendas y categoría 3 sabemos que es 30 miliamperes. El seccionamiento del neutro es obligatorio, quiere decir que las protecciones tienen que seccionar la fase y el neutro, nunca el cable de tierra. ¿Cuál es el uso general? Con la redistribución pública, donde tenemos el sistema TT que hemos visto. ¿Cuál es la aplicación por excelencia? Y bueno, donde hay locales con riesgo de incendio y explosión. Ahí sí o sí es obligatorio el diferencial, pero nos excede en este caso para el electricista categoría 3. Acá ingresamos a lo que es el tema de telurímetro. Acá en la imagen tenemos un telurímetro que mide básicamente la resistencia de un electrodo implantado. Entonces vamos a tener, esta E es el electrodo que queremos medir, este cable, y las ondas de tensión y de corriente. Nosotros vamos a seleccionar, el instrumento permite medir un voltaje de tensión si la jabalina está conectada para que el electricista no toque, para ver qué tensión tenemos allí. Y después esto, como no es autorrango, es manual, empezaremos con el valor más alto y vamos bajando la escala hasta medir el valor de puesta a tierra. Una vez que está todo conectado y la jabalina tiene que estar desconectada de la instalación, allí puedo apretar el botón y ver cómo mide. Estos son todos los accesorios de este instrumento, los dos electrodos auxiliares y todos los cables para conexión. ¿Cómo utiliza el método de medición? Por la caída de potencial. Nosotros tenemos el electrodo que queremos medir y por una sonda mandamos corriente y por la otra sonda medimos tensión. Entonces medimos la caída que hay entre el borne superior de la jabalina nuestra, la que tiene el electrodo que nosotros estamos implantando como sonda auxiliar, y divide la tensión sobre la corriente y da el valor óhmico que tiene esta jabalina. Fíjense que no está conectada a ningún punto de la instalación. Acá lo tenemos ejemplificado del manual, ¿ves? Y te da la separación entre 5 y 10 metros del electrodo que quiero medir. ¿Mm? ¿Qué característica tiene el instrumento? Bueno, medición de tensión de tierra, respuesta de valor medio, porque nos puede dar inclusive 20 volts, 50 volts y por ahí no nos deja medir porque tiene valor alto de tensión, porque está conectada en la instalación equipamientos que tienen algún filtro o algún tipo de pérdida y va hacia el cable de tierra, la cabeza de la jabalina. Tiene un rango de medición de distintos valores de la resistencia de puesta a tierra, como vimos recién, entre 20, 200 y 2000 ohm, una temperatura de trabajo, humedad y la altitud máxima. Pero fijémonos acá en las advertencias: peligro. No use el telurímetro en ambiente explosivo, puede causar fuego y explosión. No haga ninguna conexión cuando el telurímetro o las manos del operador estén mojadas. No aplique tensiones más allá de lo especificado. No abre el compartimento de las baterías. Entre los bornes de estos cables del telurímetro, en este caso hay 50 volts mínimo. En otros telurímetros que ya vamos a ver, hay hasta 140 volts. Es peligroso, no se debe tocar con la mano en el momento que nosotros apretamos para hacer el disparo. Acá vemos un telurímetro de mejor calidad porque es un instrumento vectorial que permite medir resistividad del terreno, la resistencia de una jabalina aislada y tiene método de pinzas, que son casos más particulares y o específicos. Todos los accesorios que vienen con el telurímetro y acá adentro están las pinzas de corriente. Fíjense, con este método que es el de Werner, medimos la caída de potencial que tenemos entre dos sondas que se inyecta la corriente. Y con eso podemos medir la resistencia que tiene este terreno, se lo distancia y se lo separa los electrodos exactamente iguales, y se le dice al instrumento cuánto es la separación que tiene y te da el valor de ohm metro que tiene en el suelo, 100 ohm, 50, 200, lo que sea. En Córdoba, provincia, generalmente tenemos entre 80 y 100 ohm. En el sur, tirando para el lado de Río Cuarto, como ya es parte de la pampa húmeda, es menor de 50, menor de 30. Y en el lado de las montañas, del oeste de Córdoba, si tenemos suelo pedregoso, y puede subir a 200 ohm, 300, salvo que estemos arriba de la montaña. Pero todos esos valores son suficientes y buenos que habrá que poner jabalinas en paralelo y el interruptor diferencial funciona perfectamente.
Acá vemos, la medición de la puesta a tierra con este instrumento, de la resistividad, perdón, en ohm por metro, donde te pide máximo 20 metros, que es la longitud estándar que permite el instrumento. Y esta es la profundidad mínima que necesita de clavado de los electrodos auxiliares. Si queremos medir con el método pinza, que es un instrumento vectorial, acá vemos una pinza de corriente y la otra de tensión. Entonces vemos cómo el instrumento mide una jabalina dentro de varias que están vinculadas y que están en paralelo, como es el caso de una malla, como lo que es el caso de una subestación, como puede ser alguna línea, alumbrado público, etcétera. Es muy raro que se dé en una vivienda esto, porque tenemos una, lo sumo dos jabalinas. Pero necesito la que yo voy a medir que mínimo esté en paralelo esta con 10 o más jabalinas para que el paralelo de todas estas sea un 10% de la resistencia de esta, con el cual el error de medición es menor al 10%. Acá vemos otro modelo de pinza integrada, que tiene la pinza de tensión y corriente todo junto, en donde permite vectorial y permite en un solo lado la inyección y es vectorial y mide el valor de esa jabalina solo. Acá vemos una barra de cobre que va a vincular varias jabalinas al entorno, que puede ser una subestación, inclusive una sala de medicina. Hay muchas aplicaciones de esto. Vemos algunos casos de medición con telurímetro. Acá estamos poniendo sobre una pared, al costado hay varias jabalinas que estaban instalando unos electricistas y acá se van haciendo las mediciones. Había 3 jabalinas, si no recuerdo mal, distanciadas entre sí y se iban a vincular. ¿Ve? Ahí está la cabeza de la jabalina de la tapa, el caño que la tiene en la parte de arriba y para abajo está la jabalina. Primera medición da 58,8 ohms. Entonces colocan otra jabalina, hace una segunda medición, otra medición y le da 25, esas dos jabalinas. Ponen una tercera más y le da 19. Todas las jabalinas nunca dan valores iguales. Si conviene medirlas por separado, si se puede, y si no, se mide todo el conjunto. El valor real era del conjunto, 19,9 ohms. Lo que dieron las 3 jabalinas interconectadas. Acá tenemos otro caso, se ve la cabeza de la jabalina ahí tapada, le falta la tapa. Se colocan las ondas auxiliares de medición separadas a la distancia que nos pide. Mínimo esa distancia es 5 veces la longitud de la jabalina, 5 veces L. Si tenemos una jabalina de 1,5 metros por 5 nos dará 7,5 metros de separación mínima o 10 metros. Cuanto más lejos es mejor. Medimos con el instrumento y nos da 3,21 ohms. Acá vemos otro caso, otras jabalinas, otro electrodo auxiliar puesto. Vamos a la jabalina y nos da 11,26 ohms. Advertencia. Nunca seccione el cable de la puesta a tierra de protección. No hay que cortar el cable bicolor con una termomagnética ni con un fusible. Jamás. La continuidad de la cabeza de la jabalina de la instalación es perfecta y no hay ningún elemento que la abra. Nunca desconecte una puesta a tierra con la mano, porque en la instalación que está funcionando el cable de tierra tiene potencial por la pérdida de los filtros por retorno que tienen algunos equipos, que podrán ser miliamperes, pero en el potencial son los 220. Y hay gente que ha tenido daño por cometer esa torpeza. Esto se trabaja con guante y se separa, apaga toda la carga, se apaga la energía de instalación y recién se puede desconectar el cable que viene a la jabalina y ahí la medimos. Como dijimos hace un rato, no debe circular corriente por la tierra de forma permanente, porque cuando circula corriente permanente, hay degradación de la jabalina, porque toma temperatura, se oxida más rápido y el suelo pierde los iones. Por lo tanto, el valor en el tiempo sube en forma muy rápida el valor de la resistencia. Acá es un ejemplo que tenemos un edificio. En un edificio aclaramos que la puesta a tierra de un departamento no la debe certificar ni medir un categoría 3. Debe pedir ayuda a un categoría 1 o 2 en caso de ser necesario, pero no es obligatorio que la mida. Acá tenemos un cable de tierra que viene de la barra equipotencial BEP de la planta abajo del subsuelo y va haciendo las guirnaldas y le da un solo cable para todos los pisos o departamentos. Y esta que de la barra equipotencial sale directamente un cable para cada departamento. Obviamente que la correcta, según nos pide AIA, es esta, donde tenemos la barra equipotencial o BEP y ahí vamos tirando un cable bicolor para cada uno.
Recordemos que la instalación es nueva, las tenemos que hacer así, y en el existente no vamos a encontrar muchas con estas, pero mientras la tenga, y no sea un cable finito de 1 milímetro, haya un cable por lo menos de 4, 6 o 10 milímetros, ya se independiza el electricista de tener que hacer otra jabalina porque ahí existe. Acá vemos el caso del edificio, esta es la barra BEP que viene directamente con cable, esto es cobre desnudo de las jabalinas, uno o varias, la que sea. Aquí este es un cable de equipotencialización, este otro que une a una barra de un tablero, por ejemplo, y acá sale el cable PEP, el bicolor, para cada uno de los pisos, tableros, lo que sea necesario. Bueno, muchas gracias a todos.